Buenas señores, ¿qué tal? Hoy vamos a ampliar algún temita que seguramente ya hemos visto de alguna manera en anteriores vídeos, pero es lo que me pide el cuerpo. Entonces, capas de profundidad. Bien, vamos a empezar por cosas obvias y escalamos poco a poco, si os parece. Creo que se puede decir que, por norma general, a lo largo de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras interacciones sociales, nos mantenemos casi siempre en el plano superficial. Lo estándar son conversaciones sencillas, rápidas, accesibles y llevaderas, ¿no? Es más, en realidad no es que sea lo normal, es que pocas veces se requiere de niveles de profundidad. Incluso cuando hay una discusión o un problema, se suele poder resolver en el plano superficial también. Sobre todo si el problema o la discusión también lo es. Es una de las primeras cosas que hay que entender. Preguntas sencillas, preguntas complicadas, respuestas complicadas. No obstante, puedes hacer complicada una pregunta sencilla y sencilla una pregunta complicada. Todo depende de la intención y del contexto. Entonces, ¿cuándo salimos de lo superficial y por qué? Primer punto. Un orador se puede lucir tanto como su público o sus adversarios se lo permiten. Es decir, ¿para qué vas a subir el nivel si tu audiencia no va a poder seguirte o si no es necesario ni siquiera para vencer a tu adversario en un debate? Para nada. Es por eso que a veces es difícil discernir bien la capacidad real de alguien. Porque si nunca se pone a prueba contra adversarios decentes, no se sabe si no está subiendo el nivel porque solo trata con retrasados o si realmente no tiene ningún nivel más. Es lo que se puede observar en YouTube de forma masiva, por ejemplo. Es difícil parecer tonto si nunca te mojas, ¿no? Si nunca hablas de algo complicado y lo intentas analizar profundamente. Si nunca te enfrentas a nadie realmente. Es como Fran de la Jungla o youtubers gamers, en plan el Rubius, Alex el Capo, yo qué sé, el que quieras. Mientras están en su zona de confort y lidian con retrasaditos sobre gilipolleces, todo ok. Ahora, cuando se pone a hablar de política o de temas un poquito más espinosos, es cuando ves todas las lagunas y te das cuenta de dónde está el nivel. Vaya por delante que me incluyo, aquí no hacemos ninguna genialidad precisamente. Habré dicho gilipolleces en muchas ocasiones, pero como ya he explicado unas cuantas veces es la idea. No estamos intentando ser el profesor de nadie, esto es un juego, es un ejercicio mental. De hecho, es uno de los principales problemas que veo. Habría muchos menos conflictos si las personas fueran conscientes de la posibilidad de su estupidez. Pero no, se recrean, se enorgullecen de ella, cuando además no tienen ninguna base en la que fundamentarse. En fin, resumiendo. Primer requisito para una mayor profundidad, tener influencias externas que te sigan el juego o te pongan a prueba de alguna manera. Segundo requisito, ganas y tiempo. Importantísimo, de hecho es el más importante probablemente. Tienes que querer hacerlo, tienes que tener hambre, tienes que tener curiosidad. Tienes que disfrutar haciéndolo sobre todo. No siempre va a apetecer, eso es obvio. Ni es sano, ni hay tiempo de tener conversaciones profundas todos los putos días. Además, si nos ponemos tontos, ni siquiera son necesarias. Una persona podría vivir perfectamente toda una vida sin salirse nunca de lo superficial. Probablemente, de hecho, más de uno lo hace. Quizás hasta hacen bien. Pero yo lo disfruto y me parece un ejercicio útil, por eso lo defiendo y lo recomiendo. El otro día, por ejemplo, estaba en una casa con unos colegas, íbamos un poquillo fumados, la verdad, y se me ocurrió preguntarle a uno, lo suelo hacer esto, si creía que la gente infravalora o sobrevalora su propia capacidad. O sea, imaginemos que una persona objetivamente puede levantar 100 kilos, ¿vale? Dato real, pero él no lo sabe. Entonces, si le preguntamos, dirá que puede levantar más de 100 kilos o menos de 100 kilos. Esta pregunta sencilla no es, pero según las ganas que tengas, puedes rayarte más o menos. Una salida fácil sería decir, buah, tete, pues yo creo que la peña se sobrevalora. Van ahí todos flipados y luego suquean. Y ya, una opinión rápida y para casa. ¿Se puede hacer? Total. Hago preguntas de estas constantemente. Ni siquiera a mí me apetecía en ese momento rayarme mucho. Prefería escuchar. Por suerte tenemos un colega que es un rayado natural. Un pura sangre. Es capaz de rayarse horas sobre el significado de una sola palabra si quiere. Pues con este colega se alargó un poquito el tema y estuvimos hablando más de una hora probablemente. Y en realidad nos quedamos cortos porque no le dimos mucha cuerda y la pregunta toca mucho más de lo que parece. Especialmente porque es una pregunta muy abierta. Es decir, pregunta sobre la media de la gente. Y hay mucha gente. Puedes hacer, por ejemplo, suposiciones y comparativas entre las edades. Un abuelo tendrá una opinión sobre su capacidad radicalmente diferente a la que tiene un niño. Entre las diferentes zonas del mundo y culturas habrá diferencias probablemente. Quizás incluso entre los dos sexos hay diferencias notables. Puedes analizar de manera global, socialmente, si el sistema educa en la infravaloración o en la sobrevaloración.
y vas a tener ejemplos y contraargumentos por todas partes. Por ejemplo, puedes pensar que en realidad todo el mundo se infravalora de base porque sistémicamente te marcan un camino definido, especialmente en países capitalistas, te aborregan y te explotan y te conformas. O quizás es al revés, todo el mundo se sobrevalora tragándose la mierda yankee del sueño americano y los mensajes de superación y motivación comerciales que te dicen que cualquiera puede llegar a ser Michael Jordan, cuando es algo puramente determinista, ¿no? O un montón de chavales que quieren ser cantantes, actores, futbolistas, en fin. Si te pones en serio con la pregunta, no acabas ni en días, porque sobre todo cuando llegas al inevitable punto de cuestionar el dato base, en casos subjetivos, querer casarse, tener hijos y una vida normal es infravalorarse o sobrevalorarse. ¿Con respecto a qué? ¿Cómo se pone el punto medio en casos de ese estilo? Aunque no lo dije en su momento, pensé un poco en la pregunta después y aunque no es del todo rigurosa mi respuesta, y tampoco voy a explicar el proceso mental, respondería que se sobrevalora el individuo y se infravalora el colectivo. Es un poco trampa porque es responder a una pregunta totalmente diferente, es decir, he respondido lo que me ha dado la gana. La pregunta iba claramente en términos individuales solo, pero me la suda. Creo que tanto social como culturalmente se nos enseña que tenemos mucho más poder como individuo del que en realidad tenemos. Puede que queramos salvar el mundo, pero queremos hacerlo solos, en plan superhéroes. Se premia el individualismo y en realidad tú solo no puedes hacer una puta mierda. O sea, puedes hacer cositas, pero menos de lo que te cuentan. Lo que no se visualiza en su esplendor es el poder del colectivo. Cuando se juntan 2, 3, 4 personas con un mismo objetivo, no se multiplica por 2, por 3 o por 4 el valor. Cada persona puede valer 1, pero la suma de 2 personas no hace 2. Hace mucho más, es decir, la mejora es exponencial a más personas se juntan. La colaboración, el intercambio de ideas entre cerebros, genera una cantidad de valor que no tiene precio en realidad. Es una de las primeras lecciones fundamentales que aprendí hace tiempo. Quizás por eso mis esfuerzos, aun por pequeños que sean, se centran en realidad en intentar crear colectivos en cualquier ámbito. Por ejemplo, este canal, aunque no me está saliendo del todo bien, yo lo intento. A mí me gustaría que hubiese funcionado el tema de que me pasarais vosotros vuestro propio contenido y yo lo subiera, en hacer realmente a esto un colectivo mental de verdad, en que se compartieran muchas más ideas que las mías, en los comentarios también que fuerais mucho más activos, pero no es decir, no puedo obligar a la gente a participar, eso es imposible. A mí me gustaría y aún así saco todo el provecho que puedo de vosotros. Tengo mi grupito en Skype y he conocido a gente interesante por aquí, que de hecho colabora de una manera u otra indirectamente. Pero sí, es decir, en cuanto se empiezan a juntar personas, en realidad cualquier cosa es posible, así que veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Pero bueno, tampoco nos desviemos demasiado. Estábamos hablando de requisitos para una mayor profundidad o para descender en las capas de profundidad de la psique. Bueno, requisitos o consejos o lo que quieras, en realidad, porque esto riguroso no es. Entonces, tercer requisito. Sería conveniente tener algún tipo de experiencia, de práctica. Puedes ser un bebé que por mucha curiosidad y muchos adversarios dignos que tengas, o mucha audiencia inteligente, no vas a poder profundizar porque ni siquiera entiendes todavía ni el primer nivel, ni la realidad del mundo que te rodea. Es decir, es como todo, si quieres ser bueno, tienes que invertir tiempo en ello, tienes que tener unas bases. Escuchar a los demás también es un buen consejo. Ser empático, asertivo a ser posible. Una mente abierta en realidad es uno de los atributos que más ventaja te aporta como individuo, aunque es una consecuencia directa de practicar mucho. A mí por eso me da rabia, tío, la gente que... Mira, había una chavala, mi madre es profesora de academia, ¿vale? Y tenía una alumna que se quejaba porque tenía que hacer una exposición de 10 minutos sobre un mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley, ¿vale? La chavala no puede hablar ni 10 minutos sobre un libro. Y no cualquier puto libro, sino un libro relativamente importante y con material, del que fácilmente se pueden hablar horas, incluso improvisando. Pero es que, si encima te dejan prepararte un mínimo, cualquier persona debería ser capaz de hablar horas de prácticamente cualquier cosa, sin ningún problema. Yo suelo poner el ejemplo tonto este de las manzanas. Cuando me viene alguien quejándose de esas mierdas, le digo, tío,
yo te podría hablar durante 2 horas sobre las manzanas. Pero es que de cualquier cosa se puede sacar casi una infinidad de puntos. Las manzanas, por ejemplo. Historia y origen de las manzanas. Tipos y marcas. Propiedades nutritivas. Mitos y leyendas de las manzanas. Cómo se cultivan las manzanas. Qué condiciones y qué climas les favorecen. ¿Qué manzanas gustan más? ¿Cuáles se compran más? Hago una puta gráfica, una puta comparativa a nivel mundial de los gustos de la gente sobre las manzanas. Cojo y hago lo mismo con los precios de las manzanas a nivel mundial. ¿Cómo está el mercado de las manzanas? ¿Quién vende más manzanas? ¿Quién las importa? ¿Quién las exporta? ¿Cuál es el país de las mejores putas manzanas? ¿Qué animales comen manzanas? Y bueno, si te vas al absurdo ya ni te cuento. Yo qué sé. ¿Se podría matar a alguien tirándole una manzana a la cabeza? Por ejemplo. ¿Por qué se ponían manzanas y no otra cosa en la cabeza a la gente para que le dieran con la flecha? Bueno, que eso no sé si... Yo lo he visto en las pelis, ¿no? ¿Por qué se llama manzana a los espacios delimitados por 4 calles? En plan, ¿sabes? Cuando vas por la calle y dices, no, eso están 4 manzanas. ¿Por qué? ¿Por qué manzana? ¿De dónde viene eso? ¿Qué pasaría si se extinguen las manzanas mañana? El impacto en el ecosistema de las manzanas. En fin, lo vas pillando, ¿no? Podrías hacer un libro con esta mierda de las manzanas. El tema está en que incluso sin preparación, improvisando, también deberías ser capaz de hablar unos 20 minutos de cualquier cosa. La clave, el gran consejo quizás está en abrir. Es mi herramienta favorita. En irte a temas relacionados. Gran escala, zoom out. Yo no tengo ni zorra de fútbol, por ejemplo, pero puedo hablar perfectamente. No hace falta que digas qué cojones es el doble pivote, porque no lo sé. Pero puedes hablar del fenómeno de masas del fútbol. Si te parece normal toda la pasta que mueve. Pues seguro que conoces los principales equipos, los principales jugadores. Conocerás alguna pelea famosa y gente que ha muerto y fanáticos del fútbol, por ejemplo, por decir algo. Puedes tener una especie de culturilla general para casi todo. Esto al final lo que te da es una ventaja importante en conversaciones. Es muy difícil que te pillen desprevenido. Básicamente porque ya has pensado o hablado de lo mismo varias veces. Lo típico que dicen las madres, no, mira al niño, tiene respuesta para todo, el desgraciado. Suele tener mala publicidad tener respuesta para todo, pero a mí me parece una habilidad interesante y sencilla de obtener además. De hecho, me molestaría no tener respuesta para cosas, sobre todo para cosas sencillas. Cuando le preguntas la opinión a alguien sobre un tema superficial y no te saben contestar, es en plan, tío, si puedes decir cualquier cosa sobre esto, es algo demasiado general, di algo. ¿Cómo no puedes opinar sobre esto? Deberías ser capaz de opinar sobre todo. Otra cosa es que no te salga de los cojones. Ganas y tiempo, lo que dije antes, pero hay gente que realmente no sabe contestar a cosas sencillas. Volviendo al tema. Hemos estado todo este tiempo usando la palabra profundidad con un significado un poco ambiguo. Hasta ahora, cuando decíamos hablar de algo en profundidad, o niveles de profundidad, nos estábamos refiriendo principalmente a niveles de complejidad, ¿no? A niveles de detalle, a la habilidad de hacer zoom hacia adentro o hacia afuera. Pero la gente cuando habla de una conversación profunda suele interpretar que se habla de sentimientos, de la existencia, del sentido de la vida. De aquellos temas a los que ellos le han atribuido el adjetivo profundo por defecto, por algún motivo, ¿no? Y en parte no les falta razón. Aunque se pueden aplicar las mismas técnicas para analizar el comportamiento humano, o temas metafísicos o psicosomáticos, es cierto que pertenecen a mundos totalmente diferentes. Rara vez accedemos a las capas más profundas. Y aún mucho más raro es encontrar a alguien que pueda acceder. Es un reino puramente subjetivo, no se aplican reglas que se puedan medir o explicar. Por lo menos con la limitación del lenguaje, lo que ya comenté. Explicar con palabras un sentimiento o un concepto abstracto que vive solo dentro de ti es imposible. Por la propia naturaleza de lo que estás intentando explicar. Lo puedes intentar, te puedes acercar a describirlo, pero nunca va a ser exacto. Sin embargo, cuando sucede, cuando te encuentras en esa capa, lo notas. Es perfectamente distinguible de las demás. Me acuerdo que Gerard, también conocido como Nightstep, para los que estén al loro en el canal, es un colaborador en realidad del canal. La verdad es que antes hablaba mucho más con él. He de decir que gracias al canal es la de las personas que más me han aportado, supongo, así sin conocerlo personalmente, ¿no? A lo que iba, cuando Gerard obtenía un entendimiento realmente profundo sobre algo,
me describió la sensación como una especie de calor agradable, ¿vale? Otros pueden notar una especie de mini explosión en la cabeza, un escalofrío multiplicado por 10. El caso es que el placer de asimilar algo trascendente de manera pura es difícilmente comparable a otra cosa. Puede ocurrirte viendo una peli, leyendo un libro, escuchando una canción o estando con alguien, o por una suma infinita de factores. En realidad es parecido a lo que comenté hace tiempo de la percepción sistémica de la meditación, lo de fundirse con el entorno o salir de tu cuerpo. Esa es la magia real de las capas profundas, que no se pueden explicar ni entender porque no son entendibles en nuestro plano, en nuestro marco de referencia, es decir, solo se entienden a sí mismas, de momento por lo menos, ¿no? Pero bueno, recentrémonos. La verdad es que lo tengo que hacer un montón de veces a lo largo del vídeo, porque si no luego no sé ponerle título, o sea, acabaría hablando de cualquier puta cosa y me gustaría hacer vídeos más centrados en temas, pero bueno. Es lo que hay. A lo que íbamos, ¿a qué íbamos? Todo este hilo de pensamiento empezó en realidad a raíz del último directo, en el que por el final empezamos a hablar de la calidad de la reflexión con respecto al entretenimiento y al tiempo, ¿vale? De hecho, lo he leído tal cual porque lo apunté tal cual en una hoja. Nos preguntábamos cómo había cambiado con el tiempo la capacidad de reflexionar de las personas, cómo habían afectado Internet, las redes sociales y la sociedad de ocio y consumo. Hablamos también del pueblo contra la ciudad, en fin, fue solo un ratito y lo hicimos muy por encima, pero bastó para tener un tema hoy. Todo lo que he dicho antes se puede ver como una introducción para llegar a lo que viene ahora en realidad. Lo de las capas de profundidad era para explicar en cierta manera lo que entiendo yo por reflexión. Entonces, lo que hice fue plantearme la pregunta seriamente. O sea, ¿qué es todo lo que ha cambiado en el mundo, digamos, en los últimos 40 años? ¿Y cómo afecta eso a la capacidad de reflexionar de las personas? Vale, no tardé ni 15 segundos en darme cuenta que daría para escribir varios libros. Tenía demasiados ángulos. Eso no se podía hacer. Es donde entra en juego una vez más mi herramienta favorita, la gran escala. Solo tenía que encontrar un factor común a todos esos cambios. Es decir, un concepto clave que explicara todo a la vez, la raíz. Le estuve dando vueltecillas, no era la globalización, ni las comunicaciones, ni el auge del consumismo, ¿vale? Necesitaba algo aún más grande. Y creo que lo encontré. Atención. El factor común es la aceleración en los tiempos. Tardas menos tiempo en hacerlo todo. En desplazarte, en poder comunicarte con alguien, en comprar, en consultar información, en conocer gente incluso. Tienes aprobación, placer instantáneo allá donde mires. No hay tiempos de espera. Analiza el audiovisual, por ejemplo. ¿Cómo eran las pelis hace 40 años? Lentas, pausadas, no tenían ninguna prisa. Podían enseñarte durante 4 minutos cómo un pavo se tomaba un café. Mira la manera en la que la gente se comunicaba o se informaba. No era algo raro que todo el mundo leyese el periódico. Ahora hay gente que se informa por Facebook, por Twitter. 140 caracteres de información. Observa el formato de los programas de televisión, observa ¿qué cojones? El propio YouTube. O sea, ¿cuál es la media de un vídeo de YouTube si quieres que te vean? ¿5? ¿10 minutos a lo mejor? Ves pavos que quieren hablar del comunismo en un minuto. Es la cultura de la rapidez, tío, del resumen. Y no me malinterpretes, no es algo malo que puedas ir de Alicante a Madrid en un par de horas, ni que puedas hablar de forma inmediata con un colega que esté en Japón, o puedas buscar el significado de una palabra en segundos, con 2 clics. Pero la suma de todos los cambios ha hecho que la gente se haya olvidado de lo que significa la paciencia. Las personas ya no saben esperar, han perdido el temple. Y el problema está en que hay actividades que lo requieren, por naturaleza. Es ahí donde entra cómo todo esto afecta a la reflexión. No se puede hacer un vídeo del comunismo en un minuto. No te puedes informar sobre la guerra de Siria en un minuto. De la misma manera que no puedes reflexionar durante un minuto sobre nada. Bueno, por poder puedes hacer todas esas cosas, pero es hacer el ridículo. No, o sea, vas a perder una cantidad de información abismal en ese acortamiento, en ese resumen de todo. Es como intentar resumir un libro de 800 páginas en 10 líneas. Que en esas 10 líneas igual sacas alguna idea general, no lo dudo. Pero se van a la mierda 800 páginas de detalle, de belleza, de realidad. Joder. ¿Por qué Juego de Tronos ha perdido un montonazo de calidad? Por el acortamiento en los tiempos, ni más ni menos. Cuando rusheas una historia, se nota. Lo peor es que responde a una necesidad. Es decir,
Es lo que el público quiere. El público está preparado para intercambiar detalle y profundidad por unos cuantos minutos más de tiempo. Unos cuantos minutos que invierten en ver otra puta mierda después. ¿Por qué los usuarios prefieren ver 20 vídeos basura de 4 minutos a uno bueno de hora y 20? Es el mismo tiempo, ¿por qué? Pero bueno, joder, es que puedes elegir hasta quién te quieres follar solo con la punta del dedo en Tinder, así que no me debería extrañar, ¿no? Los videojuegos, sino otro ejemplo. El gaming se va a la mierda. Todo es casual ahora. No hay prácticamente curvas de dificultad pronunciadas en ningún juego. Joder, a mí me gustaba tener que estar meses para pillar un nivel decente en el StarCraft. Pero ya nadie quiere jugar al StarCraft, ni a juegos que se parezcan al StarCraft. Ahora están haciendo putos torneos de juegos para móvil. El apocalipsis, señores, literalmente. Y no es que no haya juegos interesantes, pero si quieres competir masivamente, tienes que ir a donde está la peña. Y la peña está y estará ahora en juegos como el Hearthstone, por ejemplo, que están muy bien hechos, y todo lo que tú quieras, y aunque la curva de dificultad sea suave, pueden tener mucha profundidad real al final. Pero no es lo mismo, no es... Es una sensación artificial. Es lo que fue pasando con el WoW, por ejemplo. Los de la old school me entienden. A veces las cosas tienen que ser difíciles. A veces tienen que ser como son. Quizás alguien pueda pensar, bueno, tiene sentido, ¿no? La gente tiene menos tiempo, por lo tanto, tiene que dosificar más su consumo y ver cosas cortitas y accesibles porque es lo que toca. Mentira. Es mentira. Nunca se ha tenido más tiempo que ahora. Es hasta irónico. A más tiempo te dan, con el progreso técnico y tecnológico, más se agobia la gente. Pero lo peor es que están convencidos de que no tienen tiempo de verdad. Oirás a personas decir que no son capaces de ver una peli, una serie, de leer un libro, de estudiar, de hacer deporte, de informarse, de ver un debate, una entrevista chachi, de conversar, de escribir, de reflexionar al fin y al cabo, porque no tienen tiempo. Es decir, una peli de una hora y media o de 2 horas les parece demasiado tiempo y no se concentran. Bueno, y si ven una peli que sea suavecita, ¿eh? No vayamos a pensar demasiado. Algo masticadito que me ahogo, please. Y una puta mierda, tío. ¿Crees que no tienes tiempo? ¿En qué lo gastas? Analiza tus días. Cuenta las horas de verdad. Mira cuántas se te van haciendo el capullo en redes sociales y viendo subnormalidades. Tiempo tienes de sobra. El problema es que te has acostumbrado tanto a rellenarlo con cosas pequeñas, instantáneas, que se te ha olvidado el resto. Se te ha olvidado que te puedes sentar y concentrarte en algo 1, 2, 3 horas, días si hace falta. La gente ahora se le van los datos del móvil y se vuelve loca. O no hay wifi en una casa. Porque ¿qué pasa? Joder, no pasa nada. O se va el internet en una casa ahora, o se va la luz. ¿Se va la luz? La gente no sabe qué cojones hacer. Se ha ido la luz. ¿Qué queda de mi vida ahora? Claro, se van al móvil, ¿no? Pues si ya tienen el móvil sin batería, ya les da un infarto o algo. Al final, ya lo dijimos en el vídeo de videojuegos, tú puedes hacer lo que quieras. O todo es una pérdida de tiempo o nada lo es. Nadie te va a juzgar ni nadie puede juzgarte. Yo solo te digo que en estos tiempos acelerados es fácil perderse en el caos, en el bombardeo de información y de opciones, porque es impresionante. Mi único consejo, y es con lo que quiero acabar, es muy sencillo en realidad. Párate un momento del todo. Respira hondo. Observa bien lo que te rodea. Observa lo que estás haciendo. Y tómatelo con calma. Hay pocas cosas importantes realmente y tienes tiempo de sobra para ellas. Respira.